12:38, estamos de vuelta y vamos a tomar contacto con Javier Monsalves, porque ayer se dio una compleja situación con el Biotren y los miles de pasajeros que, sobre todo en hora punta, esperan el llegar a sus casas. Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Sí, oye, dato aparte, está helado, está frío. Apareció el solcito, la lluvia se ha ido un rato, pero está bastante helado comparado cuando salimos en la mañana. Cuéntanos, Javier, de la situación que se vivió ayer en la tarde-noche, harta reacción en redes sociales. Sí, situación que se vive en Coronel, Camino Coronel, lamentablemente falleció una persona arrollada por el Biotren. Las causas aún se investigan, la situación es que es toda una cadena de sucesos. Ocurre esto y lamentablemente también se retrasa el servicio del Biotren. Colapso en la hora punta principalmente, que hace que los pasajeros se peleen básicamente por quién ingresa primero al carro. ¿Hay protocolos o no? ¿Hay un plan de contingencia para esta situación? Conversamos con FESUR durante la mañana, quien lamentó, por supuesto, este suceso, donde no solamente se genera esta situación, lamentablemente, del colapso del sistema o una gran demanda del sistema y también tardanza del mismo, sino que también hay familias que lo pasan mal. Por ejemplo, la familia de la persona que fallece, la familia de la persona del conductor también que va a cargo de Biotren. Entonces son varios los factores que hay en juego. Le preguntamos por protocolos de acción frente a esta situación, si es que hay carros adicionales o no, si también hay buses que quizás podrían servir como de acercamiento. Esto es lo que nos contestaron durante la mañana de parte de FESUR. Existe un protocolo de contingencia, pero siempre se privilegia la posibilidad de dar continuidad al servicio ferroviario. De hecho, nosotros estuvimos circulando por la línea 2 que estaba disponible, ¿cierto?, en el sector donde fue el accidente para continuar los servicios en el Biotren. Sin embargo, tuvimos que suspender algunos de ellos producto de esta circunstancia. Nosotros privilegiamos eso, ¿sabes tú por qué? Porque hay una situación bien puntual en la ruta 160. Cuando tú metes buses hacia allá que tienen que dar vuelta, volver acá, la verdad que los tiempos de viaje no son los adecuados para prestar una buena solución a nuestros pasajeros. Sí, es compleja la situación, Francisco, ahí teniendo en cuenta que, por ejemplo, si tuvieran buses de acercamiento, que los hay, por lo menos hay buses que podrían operar en aquello, se prioriza el uso del Biotren en ese sentido, porque claro, sería más complejo para los pasajeros incluso utilizar el bus y más se demorarían quizás en la ruta 160 por la complejidad del tránsito. Le preguntamos a los pasajeros cómo viven esta situación cuando pasan este tipo de accidentes y cómo reacciona básicamente la gente en los andenes, y también si es que ven con viable o no el tema de tener buses de acercamiento. Le consultamos y esto es lo que nos dijeron durante la jornada. Cuando se forman esos choclones, porque atropellan a cuanto pillan nomás, o sea, es como sueltan a los animalitos y partieron, dice. Hay un tren que es como del Juan Pablo II para allá. Deberían haber más de esos trenes. En verdad, lo de los buses igual es como medio complicado porque pues los tacos, entonces eso igual genera molestia. Por ejemplo, uno tiene que hacer hora o a veces en el camino se entera y al final tiene que al tiro tomar otra. Por ejemplo, yo que voy a Coronel, bajarme en Tucapel y tomar un Coronel Lota. Diversas opiniones, Francisco. Unos que están de acuerdo con tener buses, otros que no tanto porque ven lo mismo de complejo que sería poder llegar a sus casas, prefieren esperar un poco más el tren. Otros que se informan a través de la aplicación de FESUR que hay un retraso en el sistema o simplemente también se enteran en el camino y tienen que lamentablemente ver demorado su viaje producto de este tipo de situaciones, ya sea por arrollar a una persona o muchas veces hemos visto la imprudencia también de los conductores frente al paso cuando las barreras claramente están abajo. Sí, es un tema complejo, Javier. Es poco lo que se puede hacer, algo nuevo. Lo que uno desprende de las palabras de Nelson Hernández es que hay un protocolo que ellos priorizan el reanudar el servicio del Biotren, demore lo que demore, porque en la realidad hay solamente 2 vías, antes que contratar buses de acercamiento, porque en eso sí tienen razón, de que quizá un bus se va a demorar mucho más con los tacos en la ruta 160. Lo que sí se puede hacer, a mi entender,
porque no es primera vez que ocurre esto en términos de que hace noticia un atraso, es darlo a conocer, hacerlo más público, que la gente sepa qué va a pasar en caso de que se le avise para evitar la desesperación. Así la persona puede llamar a su casa, a sus familiares, decir, voy a llegar tarde, hay una interrupción del servicio, y conocer bien en detalle lo que pasa para justamente calmar la situación. Ahora, claro, es fácil decirlo desde acá, los que no vivimos del Biobío al sur no sufrimos esto de las esperas, y acá no tiene nada que ver con el accidente, porque en el biotren antiguo, no, afortunadamente hasta ahora, había muchas veces falla eléctrica, Javier, otro tipo de incidente, y se interrumpía el servicio, y todos criticando al biotren, que cómo era posible. Bueno, se contrataron o se trajeron carros nuevos, chinos, no han fallado, han estado funcionando muy bien, sino que acá lo de ayer fue por un accidente lamentable, y bueno, hay que esperar nomás, pero obviamente que la gente que va hacia Coronel ya le ha pasado esto de esperar harto, Javier, en otros momentos, entonces por eso que están un poquito cansados de la situación. Sí, tú comentabas un punto importante, lo preguntamos y también a la gente, a los pasajeros durante esta mañana. ¿Cómo se enteran ellos finalmente que va a haber un retraso en el servicio, de que hubo un accidente y que tienen que prepararse básicamente porque va a ser más lento todo? Nos decían que los más jóvenes, sobre todo, habían descargado la aplicación de FSUR y ahí a través de la aplicación se les informaba. También por los altavoces de quienes ya están arriba del carro o los altavoces de la estación. Entonces, por lo menos la comunicación de que hay algo en la vía que está obstruyendo o que va a hacer que el servicio sea más lento, sí se hace. Entonces se agradecía esa comunicación. Lo que ellos le comentaban es que, claro, muchas veces es difícil planificarse y lamentablemente simplemente tienen que esperar. Y esperar el siguiente biotren. Todos quieren subirse al más pronto posible. Entonces ahí es donde se genera la aglomeración y finalmente se va lleno y es complicado incluso subir o estar en el andén. Ahora, entonces es complejo. Es complejo. Ahora alguien diría, Javier, bueno, así como hay espera por tomar el tren, hay esperas también en la ruta 160 cuando uno va en auto, o en la micro, Lota Coronel. Entonces también hay una espera. Entonces algunos dirán, bueno, la gente que tenga un poquito más de comprensión, esto no pasa todos los días con el tren, se ha ido mejorando y fue un accidente. Y cuando hay un accidente es un motivo de fuerza mayor. Pero vaya que es importante el ferrocarril, eso está claro, y se habla de extenderlo a Lota, pero conversábamos en la mañana, Javier, de que es imposible por el aumento de flujo de pasajeros en el puente ferroviario actual, que data de hace más de 100 años y que podría colapsar en caso de un aumento del flujo de personas. Por lo tanto, un desarrollo cuantitativo y cualitativo del servicio del biotren, con tecnología, con todo eso, se ve lejano, la verdad. Por ahora. Nosotros también le consultamos a Nelson Hernández por este tema del puente ferroviario, si ayudaría o no a solucionar, por ejemplo, problemas como el que ocurrió ayer en la tarde. Nos comentaba que es súper difícil y complejo en el sentido porque el puente ayudaría mucho, pero si hay una investigación en curso, si se están haciendo las pericias en la vía férrea, independiente si está aquí a este lado o en la línea de al lado, también afecta el paso del tren. Entonces el servicio se vería interrumpido igual porque es una investigación para esclarecer lo que ocurre. Entonces, independiente de la infraestructura que podría invertirse, en este caso, por ejemplo, el puente ferroviario, sería súper complejo igual y no influiría de forma directa en lo que ocurre más adelante en la vía. Sí, en eso tiene razón. Pero es un tema y por eso que lo estamos siguiendo. Gracias, Javier. Hablamos, que estés bien. Chao, chao.